Hola a todos, bienvenidos a Subiré ese tren. Hoy les estaré explicando cómo funciona el transporte público en Londres. Más concretamente, lo que les contaré es los distintos medios de transporte desde los más utilizados hasta otros un poco más curiosos, luego los tipos de boletos o formas de pago y finalmente les mostraré un pequeño video sobre cómo comprar las tarjetas Oyster en las máquinas expendedoras. Lo primero a saber es que en la mayoría de los transportes los niños menores de 11 años no pagan. Para esto deben encontrarse acompañados por un adulto y por cada adulto pueden pasar un máximo de 4 menores. Aquellos que tienen entre 11 y 15 años pagan una tarifa reducida del 50%, pero para obtener este descuento un empleado del metro o del tren tiene que habilitarlo en la tarjeta de viaje del menor. Esto puede ser un poco más dificultoso, principalmente si no hablamos inglés, pero si tenemos que utilizar bastante el transporte, la diferencia de precio la sentiremos bastante al final del viaje. El primer medio de transporte y posiblemente el más representativo de Gran Bretaña es el autobús. De estos hay que decir que sí, su mayoría son de color rojo y de 2 pisos, pero no todos. En autobús podemos conectar casi todos los puntos de la ciudad y tienen la ventaja que algunos funcionan toda la noche, aunque sea con menor frecuencia, casi siempre tenemos algún servicio las 24 horas. Esta opción no es la más rápida, pero sí la más económica, ya que el precio del viaje es de 1,50 libras y podemos usarlo por 1 hora desde la primera vez que pasamos nuestra tarjeta. En ese tiempo podemos hacer todos los cambios que deseemos sin importar si en el medio usamos por ejemplo el metro u otro medio de transporte. El segundo transporte es el underground, metro o subterráneo, como queramos llamarlo. La red de subterráneos de Londres es una de las más extensas del mundo. También conecta casi todo Londres, pero mientras más nos alejamos del centro y del río Támesis, menos estaciones hay. Esta es la opción más veloz, pero su precio empieza en 2,40 libras en las zonas 1 y 2 de Londres, que son las que más usamos cuando estamos de viaje y dentro de las cuales se encuentran la mayoría de los hoteles y alojamientos. El servicio es diurno, aunque de viernes a domingo algunas líneas funcionan toda la noche. El tercer transporte es el Overground, el clásico servicio de trenes de superficie. Su extensión es mucho menor que la del subterráneo y suele encontrarse un poco más a las afueras, podríamos decir. Por ende, puede servirnos si nos encontramos un poco más alejados de los lugares turísticos, pero si tenemos que llegar a zonas como Westminster, tendremos que combinar con autobús o subterráneo. La estación que más útil puede resultarnos es la de Liverpool Street, que se encuentra en la City. También el precio promedio es de 2,40 y en general no suele funcionar durante la noche, salvo también un pequeño tramo que funciona de viernes a domingo. Otra opción son los taxis o cabs, característicos por su color negro, aunque tampoco es el único color que podemos encontrar. Como en cualquier país, el taxi no es la opción más económica y Londres no está ni cerca de ser la excepción. Tal vez puede convenirnos si somos varios, pero mientras más largos sean los viajes, más se disparará la brecha de precios entre lo que gastaremos en un taxi y si usamos otro medio de transporte. La tarifa mínima son 3 libras, aunque para viajes de una distancia de hasta 1 milla, que son entre 6 y 13 minutos, el valor es de entre 6 y 9,40. Por la noche y días festivos, las tarifas son más altas. Ahora hablaré de transportes menos utilizados, pero sí posiblemente más curiosos. El primero es la DLR o DLR. Son unos trenes que se mueven de manera computarizada y que no cuentan con conductor. Figura en los mapas como parte del Underground, pero en realidad es una línea distinta que circula por la parte este de la ciudad cerca del río Támesis. Esta por la noche se encuentra cerrada y su precio es de 2,40 igual que el Underground. Luego se encuentra el River Bus, que son barcos que conectan distintos puntos del río Támesis. Los hay de turismo y normales. Este medio de transporte es menos utilizado por los londinenses y para quienes se encuentran de viaje por Londres tampoco es demasiado práctico, pero puede resultarnos interesante si lo que queremos es dar un paseo en barco por el río. El precio del servicio es más costoso y suele empezar en las 4,40 libras. Finalmente, el último medio de transporte es el Emirates Airline. Este es un cable car o teleférico ubicado en la zona este de la ciudad y su función principal es conectar la orilla norte y sur del río Támesis. La idea era que sea utilizado por la comunidad local, aunque el proyecto no funcionó demasiado y se suele utilizar más para turismo que como transporte normal de pasajeros. Es una buena opción si lo que queremos es hacer algo distinto en Londres y tener una buena panorámica de la ciudad a bajo precio. El valor mínimo para atravesar el río es de 3,50 libras, aunque tenemos opciones más costosas que por ejemplo ofrecen champán.
Ahora voy a pasar a los distintos tipos de boletos y medios de pago, dejando para el final la que para mí es la opción más conveniente. El primero es el boleto común por un viaje, que cada vez es menos utilizado y menos conveniente. Este sirve para las variedades de transporte en tren. Tiene la ventaja que no necesitamos ningún tipo de tarjeta y podemos comprarlo directamente al momento de viajar. Como desventaja, el precio de este tipo de boletos puede ser hasta más de un 100% que otras alternativas, ya que el precio del boleto mínimo es de 4 libras con 90. En algunos casos, principalmente para desplazarnos desde y hasta los aeropuertos, esta será la única opción disponible. Y también puede ser conveniente para quienes en toda su estadía tienen que realizar un solo viaje y consideran mejor pagar más por un solo viaje pero evitar comprar alguna otra tarjeta y evitarse otros problemas. Aún así, con la posibilidad de utilizar tarjetas contactless, esta opción cada vez es menos utilizada y menos conveniente. La segunda forma es con las Travel Card o tarjetas de viaje. Estas están diseñadas para quienes se encuentran de paseo por la ciudad. Para muchos es la mejor opción para un turista. En mi opinión, es un poco más fácil de obtener, pero no comparto que sea la más conveniente. Su principal ventaja es que pueden contratarse diarias o semanales y ser usadas de manera ilimitada durante el tiempo de validez. También las hay mensuales e incluso hasta por un año, pero esto el viajero promedio no suele contratarlo. Una segunda ventaja es que presentando las Travel Card nos hacen 2x1 en muchas de las principales atracciones de Londres, aunque esto también tenemos que hacer un trámite previo. Y finalmente, la última ventaja es que son de papel y descartables, por lo tanto, una vez que se terminan de usar, se tiran y listo. La desventaja es que su precio es más elevado que la Oyster Card, de la cual hablaré luego. Una Travel Card para viajar por zona 1 y 2, que es donde generalmente nos movemos quienes visitamos la ciudad, cuesta 12 libras con 70 por día. Esto es casi el doble del gasto máximo que tendríamos si viajamos con Oyster. Solo si contratamos el plan semanal se vuelve más conveniente siempre y cuando lo utilicemos al menos para 3 viajes en metro por día durante una semana completa. Obviamente, si solo lo usamos 1 o 2 veces al día o no llegamos a la semana de viaje, sigue siendo mejor la Oyster Card. El tercer método de pago es con una tarjeta de crédito o débito contactless, o sea, las que podemos utilizar solo apoyándolas y que tienen el símbolo mostrado en pantalla. También podemos hacerlo pagando con el teléfono a través de algunas aplicaciones. En este caso, los precios son igual de convenientes que la Oyster y cada vez se vuelve la opción más utilizada por quien vive en Londres. Pero si tenemos una tarjeta emitida fuera del Reino Unido, nuestro banco puede cobrarnos por la transacción en el extranjero como cualquier otra compra. El riesgo de estas es que aún los lectores no detectan todas las tarjetas, como por ejemplo algunas visas que no suelen ser aceptadas. En este caso, lo que deberíamos hacer es probarlas al realizar nuestro primer viaje y si notamos que no funciona, adquirir una Oyster. Con esta opción no podremos obtener el descuento para jóvenes entre 11 y 15 años, pero sí los menores de 11 pueden pasar con nosotros. Finalmente, el último método de pago es con la tarjeta Oyster. Muchos dirán que para un viajero no es recomendable ya que es mucho más engorroso obtenerla y recargarla. En mi opinión, podemos llegar a tener alguna dificultad la primera vez que la utilizamos, como cualquier otra cosa que hagamos por primera vez, pero si llegamos con un poco de información previa, este es el método más conveniente. El primer motivo es que sirve para todos los transportes a excepción de los viajes a la mayoría de los aeropuertos. Por el otro lado, el gasto máximo diario con esta tarjeta son 7 libras, por lo cual al llegar a ese monto automáticamente dejan de cobrarnos y comenzamos a viajar, podríamos decir que gratis. Esto hace que sea mucho más conveniente que cualquier otra forma de pago, salvo que queramos utilizar los 2x1 de la Travel Card. Tal vez la mayor dificultad de la Oyster es que debemos comprarlas y pagar 5 libras y hacer recargas cada vez que nos quedamos sin dinero. Esto hace que algunos recurran a la Travel Card por temor a no saber cómo utilizar las máquinas expendedoras. Pero las ventajas es que las máquinas de recarga pueden configurarse en español y en otros muchos idiomas y una vez utilizada ya se vuelve bastante sencillo. A la vez, la gran ventaja de esta tarjeta es que al abandonar Londres las podemos regresar y nos devuelven las 5 libras que nos cobraron y si tenemos menos de 10 libras de saldo también nos reintegran ese dinero. Con las Travel Card esto no sucede. Principalmente por este último motivo es que en mi opinión esta es la mejor forma de pagar, ya que hablando específicamente de transporte y no de descuentos de atracciones es con la que menos pagaremos. Y si nos tomamos la molestia de devolverla, solo gastaremos lo utilizado ni un centavo de más. A continuación les dejaré un pequeño video donde podrán ver cómo es la pantalla de una de las máquinas de recarga.
Lo primero que recomiendo hacer es configurar el idioma. Después vamos a la opción comprar tarjetas nuevas. Nos va a aparecer una pantalla donde podemos elegir la cantidad que queremos por si queremos comprar más de una a la vez. Después apretamos continuar y podemos elegir cuánto saldo queremos insertar en la tarjeta. Cuando apretamos en la cantidad deseada, ahí procedemos a pagar. Para recargar la tarjeta tenemos que apoyarla en el círculo amarillo. En ese momento nos va a aparecer la opción para elegir la cantidad que deseamos cargar. Después de eso, insertamos el dinero y tenemos que volver a apoyar la tarjeta en el círculo amarillo para que se confirme la carga. Muchas gracias y espero que esta información les sea útil en su estadía en Londres. Antes de terminar, los quiero invitar a que me ayuden suscribiéndose al canal de Subiré ese tren. Un pequeño clic para mí es muy importante para hacer crecer este espacio.